Quisiera que hoy pudiésemos tratar un tema que me parece pertinente siempre, pero en particular cuando ocurren sucesos como los que estamos enfrentando en este tiempo. Normalmente se piensa, aunque no es un tema que quisiéramos, o mejor dicho, que la gente está constantemente eh, pensando, reflexionando, meditando en ello. Sin embargo, en estas situaciones necesariamente las personas piensan en la muerte. Esta es una de las realidades que la Biblia presenta y que la podemos corroborar también en el diario vivir. Estas realidades tarde o temprano golpean nuestra puerta. De una u otra manera viene esto a nosotros a través de la muerte, el fallecimiento de algún familiar o de una situación compleja que se vive por alguna catástrofe de tipo natural. Es decir, este tema es recurrente siempre, pero en particular en tiempos especiales como los que estamos viviendo. Independiente de lo que pensemos de ella, más allá de que alguien pueda creer o no creer en el Señor, más allá de que alguien pueda reconocer a Cristo como su Señor y Salvador o no, no obstante, siempre el ser humano está expuesto a esta realidad. Otra de la realidad, por ejemplo, que también vemos en las Escrituras y que es evidente, es el sufrimiento. El sufrimiento es ineludible. La Biblia presenta eso como algo también tangible, palpable. Siempre estamos expuestos a ello. El libro de Job dice que el hombre nace para sufrir. Es parte también de lo que somos como seres humanos. Nadie está exento de padecer, ya sea físicamente, mental, emocionalmente o incluso espiritualmente, como la Biblia dice. El dolor es parte de nuestra vida mientras estemos en esta tierra. A pesar de todos los avances que ha hecho la medicina en los últimos años, no ha podido eliminar el dolor. Otra de las realidades ineludibles que hay es la realidad de la eternidad. La Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, todo ser humano, crea o no crea en el Señor, va a enfrentar un día este juicio en la eternidad y lo que define hacia dónde parte esa persona. Evidentemente sabemos que si esa persona no ha tenido una relación con Cristo por medio de la fe, ha llegado a Él a través del arrepentimiento, es imposible que pueda salir librado de ese juicio y ser declarado inocente, porque la culpabilidad va a ser un hecho. Ahora, lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15 es una exposición de la resurrección del Señor Jesucristo, y en esta exposición del Señor Jesucristo, él también habla de las implicancias que tiene esa resurrección y en consecuencia también, por supuesto, de las implicancias que tiene sobre la muerte. El pobre y el rico, el grande y el pequeño, el poderoso y el hombre común, todos un día debemos enfrentar este flagelo que es la muerte. La sentencia bíblica se está cumpliendo día a día, está establecido para los hombres que mueran. No hay cómo evitar aquello. Aún el ateo más recalcitrante sabe que esto se comprueba cada día en todas partes del mundo. Quizás no sea un tema muy apreciado, pero es una realidad ineludible, por lo que es importante abordar este tema, considerando más aún que la semana anterior se habló sobre la obra del Señor Jesucristo. Yo digo siempre, la tradición a veces está moldeando tanto la mente de los liderazgos espirituales o de las iglesias, de los hermanos de la iglesia en general, porque nos está llevando a pensar que ciertos temas bíblicos se han de tratar específicamente en una fecha en particular y luego normalmente nos olvidamos de ello. Pero la Biblia dice, y el apóstol Pablo le dijo a los ancianos en Mileto, cuando se despidió de ellos, a los ancianos de Éfeso, les dijo que él no había rehuido enseñarles todo el consejo de Dios. Y todo el consejo de Dios se centra también alrededor de la cruz en la persona del Señor Jesucristo, de tal forma que también este tema debe ser tratado no solo en fechas especiales, sino todo el tiempo. El tema de la cruz de Cristo, el tema de la resurrección de Cristo, el tema del nacimiento de Cristo, la encarnación,
que son doctrinas esenciales del cristianismo y que nos ayudan a interpretar todas las cosas que suceden, también estas realidades ineludibles de una manera distinta. Cuando enfrentamos una situación como esta pandemia mundial que tiene al mundo en vilo, y bien sabemos que aún los gobiernos más poderosos y aún las economías más fuertes, sin embargo, están de rodillas, están en jaque frente a este flagelo. La gente se angustia, el temor se apodera de la gran mayoría de las personas porque ven que la muerte puede en cualquier momento golpear la puerta de su propio hogar. No cabe duda que cual menos ve la muerte como un poderoso enemigo que le atemoriza, le angustia, le quita el sueño probablemente. Y por eso quisiera hoy tratar eso, pero en función de lo que el apóstol Pablo dice a los corintios en 1 Corintios 15, y en esta especie de cántico de victoria que el apóstol Pablo pronuncia cuando ya está terminando con el tema en cuestión después de haber expresado de muchas singularidades particulares de la importancia y trascendencia de la resurrección de Cristo y las consecuencias que esto tiene para nuestra vida. En el versículo 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí habla sobre la muerte y aquí habla sobre el poder de Cristo sobre la muerte. Esencialmente son las dos cosas que menciona, y no solo el poder de Cristo sobre la muerte, sino la victoria de Cristo sobre la muerte. Nosotros vamos a ver este versículo de dos formas. Vamos a ir primeramente a ver la realidad de la muerte, un enemigo implacable. La realidad de la muerte, un enemigo implacable. ¿Por qué decimos un enemigo implacable? Porque el capítulo 15, el mismo contexto, versículo 26 de 1 Corintios dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Es decir, Pablo trata a la muerte teológicamente como un enemigo. Y por eso, lo primero que vemos nosotros aquí, que vamos a ver, es la realidad de la muerte, un enemigo implacable. Esto es así, es decir, la muerte es tratado como un enemigo porque podemos rastrear el origen de la misma a la aparición del pecado. Hay una conexión directa entre la muerte y el pecado. Fíjense que ahí mismo el apóstol Pablo lo dice en el versículo 55 y 56. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. Dice el poder del pecado de la ley porque lo que hace la ley, la justicia perfecta de Dios, es revelar lo que realmente está en el corazón del hombre, es decir, el pecado, y el pecado da como consecuencia la muerte. Por tanto, se trata como un enemigo porque es un intruso que aparece en la creación de Dios, y ese intruso que aparece en la creación de Dios es producto del pecado. Santiago 1.15 lo expresa de una manera también muy clara y consistente con lo que el apóstol Pablo dice aquí en 1 Corintios 15. En el capítulo 1 de esta carta de Santiago, en versículo 15, dice lo siguiente: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Ven la conexión que hay entre el pecado y la muerte? Son, podríamos decir, hermanos gemelos. El pecado es el que trae como una consecuencia lógica la muerte. Este hizo su aparición en el mundo por causa de la rebelión del hombre contra Dios en Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6, un texto que bien conocemos. Sabemos que el origen de todos los males que vienen sobre el hombre y sobre la humanidad en general se producen como nacimiento allí en estos versículos, en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. Posteriormente el apóstol Pablo, hablando teológicamente de esto mismo, en Romanos capítulo 5, él da otra vez una declaración absoluta respecto a cuál es el origen del pecado.
digamos, de la muerte, quiero decir. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Si todos pecaron, entonces todos mueren. Esa es la declaración conclusiva del apóstol Pablo allí. Si es entonces consecuencia directa de la desobediencia a la clara sentencia de Dios, ciertamente morirá si el hombre desoyó esa voz clara de Dios, entonces obviamente el pecado es el que da origen a la muerte. El hombre determinó desechar la palabra de Dios y abrir la puerta a Satanás, creyendo ingenuamente que no habría consecuencia de su nefasta decisión, porque Satanás le dice, no, mira, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios si es que desobedecen a Dios. Sin embargo, el hombre pensó en la primera promesa nada más, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Pero no se dio cuenta de la consecuencia que traía esa desobediencia a la clara palabra de Dios. Por tanto, desde la caída quedó sentenciado a morir, como bien sabemos, física y espiritualmente. La primera evidencia de que el hombre murió en el mismo momento, el día que de él comieres ciertamente morirás, es el hecho de que la Biblia dice que en el versículo 7 del capítulo 3 de Génesis, dice que el hombre inmediatamente se quebró su comunión con Dios, escapó de Dios, escuchó la voz de Dios e intentó esconderse de Dios, y esa es una evidencia de que ya estaba muerto espiritualmente y había sido desarraigado de la fuente misma de la vida. Por tanto, al morir espiritualmente, luego vino la consecuencia lógica, murió también físicamente. Y el capítulo 5 de Génesis se explaya mucho respecto a esta realidad. Es decir, el hombre, en el capítulo 5 de Génesis, el estribillo de la canción durante todo ese capítulo, en cada 2 o 3 versículos está la palabra y murió, y murió, y murió. Y esa es la sentencia que Dios había establecido. Por tanto, la consecuencia, la muerte es una consecuencia del pecado, y por el hecho de ser una consecuencia del pecado es un enemigo entonces del hombre. De allí el temor casi instintivo que tiene el ser humano respecto a la muerte. Su conciencia de alguna manera le recuerda que la muerte es consecuencia de su pecado, aunque quiera obviar esa realidad. No obstante, eso es lo que tenemos presente. Y cuando tenemos una pandemia de esta naturaleza, eso viene a la mente de la gente, y por eso es que hay personas que también están intentando acercarse de alguna manera, directa o indirectamente, a la iglesia o a algún creyente para pedir ayuda en este tipo de cosas, porque ven que la muerte está más cerca de lo que jamás habían pensado. Por tanto, la muerte es un enemigo porque es un intruso en la creación de Dios y porque es consecuencia del pecado. Por tanto, cada vez que alguien muere, nos recuerda el hecho de que el hombre pecó en el huerto del Edén. Y en consecuencia, el gran problema del hombre no es la muerte, sino el pecado. Y en consecuencia, debemos tratar eso en primer lugar. Por eso es que el Señor Jesucristo vino para quitar esa barrera, ese aguijón, quitárselo a la muerte, para que la muerte ya no sea un enemigo, sino al contrario, como vamos a ver enseguida, un instrumento en las manos de Dios para producir todo lo contrario a lo que produjo como consecuencia del pecado. No obstante, no podemos disminuir el hecho de que la muerte es un enemigo implacable. No solo es un enemigo, sino que es implacable. Es decir, destruye todo a su paso. Destruye no solo el cuerpo diseñado por Dios como una perfecta obra de ingeniería. Los procesos, las personas que son médicos o tienen alguna vinculación con la medicina, saben la perfección del funcionamiento del cuerpo humano. Dios lo hizo de una manera extraordinariamente maravillosa. Sin embargo, la muerte destruye ese cuerpo, lo deteriora, finalmente lo termina por destruir completamente. Pero no solo el cuerpo, sino también destruye relaciones tan apreciadas por el ser humano. Las relaciones familiares, por ejemplo, se terminan con la muerte. Cuando llega, destruye aquello, y por eso produce tanto dolor en la misma alma del corazón humano. Quita la alegría y el gozo y trae como consecuencia la tristeza y el dolor inconsolable muchas veces.
Este enemigo implacable no respeta posición social, ni grados académicos, ni conocimiento, ni sabiduría, ni logros, ni riquezas. No respeta absolutamente nada, sea pobre o sea rico, grande o pequeño, poderoso o común, todos vamos a enfrentar ese momento un día y todo lo que logramos será destruido en ese momento. Alguien dijo: contempla un hombre una vez que la muerte haya obrado su voluntad en él. En qué ruina se ha convertido, cómo se torna en ceniza su belleza y su hermosura en corrupción. Ciertamente un enemigo ha hecho eso. ¿Cómo se torna en ceniza su belleza y su hermosura en corrupción? Y eso muestra que un enemigo implacable ha hecho ese trabajo terrible. No existe lugar en el mundo donde no haya un cementerio. ¿Se construye una ciudad? Se construye un cementerio, necesariamente. Y lo que está diciendo es que todas esas personas que van a vivir ahí un cierto tiempo van a morir. Esta es una indicación de que la muerte está presente en forma universal. Aún los grandes generales que conquistaron gran parte del mundo y que fueron los que en el día de hoy son objeto del estudio de la historia, estas personas que alcanzaron fama increíble en el mundo, ¿dónde quedaron sus huesos? ¿Dónde está su cuerpo? Fueron deshechos por la tierra y sus huesos triturados por el paso de los años. La muerte es un enemigo implacable. No respeta absolutamente nada. Cuando como pastores nosotros oficiamos en la situación de la muerte de alguien, estamos frente a una realidad ineludible. La muerte arrebata a un niño pequeño de los brazos de su madre, o arrebata a la madre de un hijo que llora por su partida y vive internamente y ve internamente cómo su alma es traspasada por la tristeza. El esposo se queda solo al perder a su esposa y viceversa. La muerte es un enemigo implacable. Ahora, la mayor parte del tiempo no pensamos en eso. La mayor parte del tiempo no estamos pensando en el momento de la muerte, pero hay ciertas cosas que son necesarios reflexionar. Por ejemplo, que cada día que pasa estamos un día más cerca de la muerte. La muerte es común a todos los hombres, sean creyentes o incrédulos, sean santos o profanos. La muerte viene por los piadosos y por los impíos, igualmente. La muerte también es inesperada, llega en los momentos que menos pensamos. En cualquier momento y en cualquier parte de la forma menos esperada. En la casa, en el trabajo, en el trayecto, por una catástrofe natural, por un incendio inesperado, por un organismo microscópico como lo que ocurre en el día de hoy con este virus destructivo. Hay miles y millones quizás de formas y lugares en que puede hacer su aparición. Y es imposible evadirla cuando llega. No existe lugar donde nos podemos esconder. Cuando llega, nadie la puede evadir. El Señor Jesucristo dijo que nadie puede añadir un día a sus años, ni por mucho que se afane. Es imposible. Y esta es una de las cosas que a mí me llama poderosamente la atención, que muchas veces el temor a este tipo de realidad, digamos, que debemos enfrentar como es la muerte, ha alcanzado a los creyentes. Y en el día de hoy hay gente dentro de las iglesias que están muy preocupados por esa situación y ha producido temor en sus corazones el hecho de que la muerte está más cerca de lo que nosotros pensamos. Y si nadie, por mucho que se afane, puede añadir un día a sus años, entonces, ¿qué vamos a hacer cuando llegue? Y aquí está la respuesta bíblica. Y esto es lo que el apóstol Pablo quiere destacar aquí. Hay una diferencia notable entre aquella persona que ha conocido al Dios de la Biblia, el que se ha revelado a través de las Escrituras y que se ha revelado de una forma personal en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo, que se ha revelado en una forma particular a través de lo que Cristo hizo en la cruz. Porque allí está la respuesta a todos estos cuestionamientos y preguntas que la gente se hace. ¿Qué vamos a hacer si llega la enfermedad a esta casa? ¿Qué vamos a hacer si esa enfermedad destruye a uno de los nuestros? ¿Qué vamos a hacer si llega a nuestras propias vidas? La respuesta está
aquí en las Escrituras. Y por eso yo mencioné al pasar tangencialmente el hecho de que no podemos hablar de la obra de Cristo solamente en ciertos tiempos, porque la tradición así lo establece, sino que la obra de Cristo es esencial y central en toda la historia, digamos, en todo el quehacer de la iglesia permanentemente. ¿Y por qué? Porque allí están las respuestas a todas nuestras inquietudes y también la respuesta al gran temor que existe sobre la muerte. Y el apóstol Pablo aquí lo dice de una manera singular. Porque siendo la muerte un enemigo implacable, sin embargo, no es un enemigo imbatible. No es un enemigo invencible. Porque nuestro segundo Adán vino para quitar a la muerte su aguijón. Y eso es lo que dice Pablo en el versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? Es una forma de preguntarse, una pregunta retórica que tiene una sola respuesta. En ninguna parte. Ya la muerte perdió su capacidad de poder hacer daño. ¿Pero a quién? A quien está en Cristo. Todo el contexto habla de eso. El Señor Jesucristo descendió del cielo para quitar la muerte y sacar a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, dice la Biblia. Sacar a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, es decir, por su obra perfecta que Él realizó en la cruz. Este es el grito de Pablo, un grito de victoria, una pregunta retórica llena de significado. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El Señor Jesucristo proclama su victoria sobre la muerte y lo trata como un enemigo vencido ya definitivamente. Y entonces aquellas personas que en el día de hoy tiemblan por el hecho de que la muerte puede llegar a sus vidas, tienen una respuesta, y la respuesta no se encuentra en ninguna otra parte, ni en ninguna otra persona que la persona de Cristo y la obra que Él hizo en la cruz. Estas son las implicancias de lo que Cristo hizo. Contextualmente lo que Pablo está diciendo es que Jesús venció la muerte por medio de la muerte. Venció la muerte por medio de la muerte y alcanzó su victoria final con la resurrección. Pero ya en la muerte, en la cruz de Cristo, la muerte fue vencida. Y la implicancia es obvia. Él ganó esa victoria para todos los suyos. Y eso es lo que Pablo dice en todo el contexto de 1 Corintios 15. Ganó esa victoria para todos los suyos. Liberó, a su pueblo de la muerte espiritual desde el mismo momento en que dejó la tumba vacía. Lo que debiese haber estado escrito, uno piensa, ¿cierto?, en la tumba, cuando el Señor Jesucristo salió de allí, cuando quedó evidencia de que la roca había sido, la tapa de la tumba estaba al costado. Debería haber estado escrito victoria sobre la muerte, porque eso es lo que estaba dando a entender el Señor Jesucristo a través de ese hecho glorioso. Eso es lo que Pablo dice después a los Corintios. En el capítulo 2, versículos 4 al 6, después de mostrar la condición real del hombre, que el hombre es una persona que está muerto en sus delitos y pecados, que el hombre sigue la corriente de este mundo, que el hombre no solo eso, sino también está bajo la sumisión, o sometido, quiero decir, bajo la autoridad del príncipe de la potestad del aire, que no solo eso, sino que también son sus deseos, sus propios anhelos pecaminosos los que conducían su vida. Luego el cántico de victoria, el versículo 4, pero a pesar de ese gran y terrible escenario y la condición que describe las Escrituras en la cual se encuentra el hombre, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, y ahí está hablando de esa vida trascendente, de esa vida espiritual, juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Juntamente con Él. Hay una relación real entre la resurrección de Cristo y la resurrección del creyente de muerte a vida. Qué maravilla es eso. La preocupación de la gente debiese volcarse hacia esa realidad.
Porque si bien es cierto, la muerte es una realidad, el hecho de que Cristo murió en la cruz también es una realidad. Y el hecho de que Cristo resucitó igualmente es una realidad. Y esa última realidad es la que responde a la primera. Antes de esa victoria el hombre estaba muerto, sin esperanza alguna, bajo el temor de la muerte, no solo física, sino también espiritual. Pero ahora el Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo entre los muertos, los ha resucitado en una forma real y definitiva. La muerte ya fue sometida y nada ni nadie podrá revertir esta maravillosa realidad. En este sentido, la muerte ha perdido su poder sobre todos aquellos que son de Cristo por la fe. Todos nosotros podemos decir con Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La victoria de Cristo es nuestra victoria. Jesucristo venció la muerte por medio de la muerte. ¿Por qué en la cruz, en la muerte de Cristo, ya la muerte fue vencida? Porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Y Jesús debía morir para liberar a todos aquellos que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida, dice el autor de Hebreos, sujetos a servidumbre. En lugar y en nombre de todo su pueblo Jesús murió, por lo que ningún creyente muere ahora como castigo por el pecado. Alguien dice, bueno, pero todavía mueren los creyentes. Sí, efectivamente, pero ya no mueren como castigo por el pecado. ¿Por qué? Porque Dios no puede demandar dos veces el castigo por una sola ofensa. Por tanto, desde que Jesús murió en la cruz, los creyentes en Él no morimos como castigo por nuestros pecados, porque ya Cristo murió por ello una sola vez y para siempre. Los creyentes siguen muriendo, entonces, pero esto es lo maravilloso. Porque la muerte ya no tiene el sentido de terror y temor que produce en los seres humanos, en los creyentes, ya no tiene ese mismo sentido. ¿Por qué no? Porque el Señor transformó la muerte en un instrumento para cumplir sus propios propósitos. Pablo ya había dicho a estas alturas de su exposición de la resurrección de Cristo y sus consecuencias. Noten lo siguiente, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. En el versículo 50 está esto. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que es imprescindible? Un cambio de corrupción, sangre y carne, a incorrupción, cuerpo glorificado. Pero ¿cómo puede venir un cuerpo glorificado si primeramente no se siembra la corrupción para que resucite la incorrupción? En otras palabras, la muerte es una necesidad ahora, pero es una necesidad porque Dios la transformó, le quitó el temor, le quitó el aguijón que era el pecado, ¿cierto? Y entonces ahora lo transformó en su instrumento para producir una mejor vida. Entonces muchas veces nos preguntamos por qué el creyente tiene que seguir muriendo. El creyente tiene que morir porque su carne y su sangre, así como somos ahora biológicamente y en todo sentido, no podemos heredar con eso el reino de Dios. Y entonces, ¿qué viene haciendo la muerte para el creyente ahora? Viene haciendo, y miren lo que voy a decir, y lo quiero decir con mucho cuidado, viene siendo una bendición. ¿En qué sentido? En que nuestro cuerpo tiene que ser destruido para que venga un cuerpo glorificado. Y no puede haber nada más glorioso que aquello. Por tanto, ahora Cristo ha transformado en la muerte en su sirviente para quitar la corrupción y prepararle para un cuerpo nuevo, perfecto, como lo dice el contexto también de Primera de Corintios. Incorruptible, para que sea apto para estar con el Señor. La muerte entonces consiste en soltar las amarras para que la nave pueda navegar libremente al seguro puerto del cielo. Cuando un creyente muere, eso es precisamente lo que ocurre. Se cortan las amarras para que el barco pueda navegar seguro al puerto del cielo de la misma presencia de Dios.
Hermanos, no sé si están viendo esto y lo maravilloso que es. El significado profundo que esto tiene. Porque el Señor no solo quitó el aguijón, por eso, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el Señor Jesucristo vino para quitar el pecado. Quitó entonces ese aguijón y ahora la muerte no es un enemigo para el creyente, sino que es transformado por la victoria del Señor Jesucristo en un instrumento para cortar las amarras y para que podamos ascender libremente al cielo. Alguien dijo, la muerte viene a ser la voz gentil, del grandioso rey, que viene a su salón de banquetes y dice, amigo, sube más arriba. Viene siendo el mensajero del Señor que le dice al creyente, ven a mi presencia. Y eso es lo que el apóstol Pablo tenía seguramente en su mente cuando dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Uno dice naturalmente, ¿cómo morir puede ser ganancia? Y Pablo está diciendo, morir puede ser ganancia porque la muerte ya no es un enemigo. Al contrario, la muerte es un instrumento de Dios para poder llevarme a su presencia y por eso es ganancia. Hermanos, ¿entienden por qué ya el temor no puede apoderarse de un creyente? Ese terror tremendo a la muerte no puede apoderarse de un creyente. Porque no tiene capacidad de poder destruir a un creyente, sino que lo que hace, al contrario, es lanzarlo a los brazos de aquel que murió y resucitó por él. Por eso ya no hay temor. El perfecto amor manifestado en la persona del Señor Jesucristo en su obra suficiente en la cruz es la que produce un cambio sustancial. Y la muerte, después de ser un enemigo implacable, ahora pasa a ser un sirviente del Señor, un mensajero del Señor que nos dice, ven y sube a la presencia de aquel que murió y resucitó por ti. Tal como Pablo dice, el aguijón de la muerte es el pecado. Y el Señor ha extraído ese aguijón definitivamente por su gloriosa muerte en la cruz. E igual cuando nosotros vemos a una abeja, sabemos que cuando una abeja pica, ¿qué es lo que ocurre? Deja su aguijón. Pero al dejar su aguijón, ¿qué pasa con ella? Ya pierde su propia vida, es decir, ya no va a seguir existiendo en pocos minutos más. Eso es lo que ocurre con nosotros, es decir, cuando el Señor le ha quitado el aguijón a la muerte, ya no nos puede dañar. Ya no nos puede dañar. Por tanto, si la gente anda buscando respuestas, y si se acerca a ustedes para decir, saben, yo quisiera que ustedes me hablaran más del Señor. Yo quisiera que ustedes me hablaran más. ¿Qué libro de la Biblia puedo leer? Yo quisiera que ustedes me dijeran, ¿qué pasa después de la muerte? Bueno, aquí está la respuesta. La única manera en que la gente pueda perder el temor, el terror a la muerte es a través de la fe en la persona del Señor Jesucristo. Y en consonancia con eso, ningún creyente puede entonces sentirse desesperado en estos momentos, porque obviamente lo peor que le puede pasar, humanamente hablando, es la muerte, pero es lo mejor que le puede pasar a un creyente. En ese sentido. La muerte ya no tiene aguijón. Por tanto, no puede dañar a los que son de Cristo, y aunque permanece, ya no tiene poder sobre ellos. Por eso el creyente puede ahora mirar la muerte de frente, sin ningún temor. Aunque su aspecto sigue siendo temible, ya no tiene su aguijón. Ahora es como un gran león que ha perdido sus dientes y sus garras. Y aunque su aspecto todavía, en su porte, en su estampa es grande, no obstante, no tiene ningún poder sobre nosotros. Ya no puede destruir a los que somos de Cristo. Y ha sido mutado en un mensajero que ha sido enviado para conducirnos a las puertas del cielo, donde veremos el rostro de quien quiso nuestras almas redimir.
Esto al mismo tiempo es un gran consuelo para quienes hemos perdido a algunos de nuestros seres queridos y que han partido con el Señor. Es un gran consuelo, porque obviamente no estamos diciendo esto para calmar la conciencia de las personas o para calmar su dolor en circunstancias de que ha partido un familiar nuestro, sino que estamos diciendo esto porque hay una convicción y una certeza, porque lo que Cristo hizo en la cruz terminó con el poder de la muerte y ya no es un enemigo. Y esa persona que ha partido, entonces, la muerte lo único que hizo fue hacerle un favor al llevarlo a su presencia, a la presencia del Señor, quiero decir. La muerte cierra nuestros ojos aquí en la tierra para que lo abramos en la misma presencia de nuestro bendito Redentor. Cuando vivimos con esta certeza, somos transformados en el presente, y eso es muy importante considerarlo. Cuando vivimos con esta seguridad, somos transformados absolutamente en este tiempo, no solo para esperar el momento de la muerte, sino ya en este tiempo somos transformados y capacitados para servir al Señor, porque ya no tenemos temor a lo que nos pueda hacer el hombre. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera, que lo que más le puede hacer el hombre, dijo, no teman a los que pueden matar el cuerpo, más bien teman al que puede echar el cuerpo y el alma en el infierno, y obviamente se estaba refiriendo a él, como juicio, como castigo. ¿No fue esto lo que llenó de celo a los apóstoles y los transformó de hombres que estaban el día domingo en la tarde asustados, encerrados por miedo a los judíos, que pensaban que iban a correr la misma muerte, iban a correr la misma suerte que su maestro? ¿No fue esto lo que transformó la vida de ellos, lo que cambió absolutamente su corazón, lo que le dio una perspectiva distinta de la vida? ¿No fue el hecho de que ya no tenían temor a la muerte? Después el mismo Pedro, que estaba tan asustado junto a los demás apóstoles, llega el día de Pentecostés y se levanta delante de aquellos mismos que crucificaron a Jesús y sin ningún temor les dice, este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha resucitado. ¿No es este mismo Pedro el que no tiene ningún problema en enfrentar la muerte y mirarla sin ningún temor? Es decir, el mismo Pedro es el que antes estaba temblando y ahora está tranquilo, con denuedo, con confianza, con seguridad, predicando el Evangelio de Jesucristo, porque él sabe que allí está la esencia de la vida. Y entonces cuando nosotros descubrimos cuál es la esencia de la vida y estamos en él, no tenemos ningún temor a la muerte. Yo lamento que tantas veces estemos nosotros también como los incrédulos, teniendo un temor tan grande a esto. No podemos temer a la muerte. Lo que pasó después con los apóstoles es extraordinario. Todos sabemos que la mayor parte de ellos fue ajusticiado por causa de Cristo. La mayor parte de ellos murió de formas terribles por causa de Cristo y sin embargo no renunciaron a su fe porque tenían una convicción profunda en su corazón de que la muerte no podía hacerles daño. Esta es la filosofía de vida entonces que nosotros llevamos mientras estemos en esta tierra, hermanos. La filosofía de vida es que no podemos temer a la muerte. Y eso no significa que vamos a ser temerarios y vamos a buscar la muerte, no se trata de eso, sino que no podemos temer a la muerte porque Cristo ya la conquistó y en Cristo ya nosotros también la conquistamos. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya no hay ninguna posibilidad. Dice que, en el versículo 56, dice que el aguijón de la muerte es el pecado, Cristo lo quitó. Dice, y el poder del pecado, la ley, Cristo la cumplió. Y entonces, ya no hay, la muerte no tiene poder sobre nosotros. Lo que llena de gozo nuestras almas no es el hecho de que pasemos por pobrezas o por situaciones económicas complejas de cualquier tipo o por todos los problemas y las situaciones y las enfermedades que podamos pasar. No, ese tipo de cosas no es lo que define lo que somos. Lo que somos está definido por lo que Cristo ese hizo por nosotros.
Ahí está nuestra identidad, nuestra seguridad, nuestra gran certeza. Esta misma seguridad es lo que ha henchido el corazón de tantos mártires a través de la historia de la Iglesia que han partido de este mundo con una sonrisa en sus labios en lugar de un grito de angustia. Lo han hecho con un grito de victoria. Porque lo único que puede hacer el hombre es quitar la vida, traer la muerte, sin embargo no puede transformar, cambiar el hecho de que la muerte ya no es un enemigo para el creyente. Hermanos, en circunstancias como esta es donde más se debe dejar en evidencia el carácter distintivo del cristianismo. En circunstancias como esta es donde es más evidente que el creyente en Cristo es la persona que puede enfrentar cualquier tipo de situación, cualquier tipo de dificultad, aún la catástrofe más grande en su vida y sin embargo seguir adelante. En circunstancias como esta es que la gente sin Cristo debe ver a una iglesia verdaderamente fiel a lo que el Señor dijo y a lo que el Señor ha hecho y confiada completamente en lo que el Señor seguirá haciendo en nuestras vidas. La gente anda buscando una respuesta. Y la única respuesta está en el Señor. La única respuesta está en la confianza que tenemos en lo que Él hizo. El apóstol Pablo, quizás uno de los, y probablemente el capítulo más largo que escribió en sus epístolas es el capítulo 15. ¿Por qué tanto énfasis en él? ¿Por qué tanto énfasis en la realidad de la resurrección de Cristo? Porque la realidad de la resurrección de Cristo trae como consecuencia cosas extraordinarias para el creyente. Y al estar unido a Él, nosotros tenemos la certeza de la victoria sobre el último enemigo, como dice en el versículo 26. El último enemigo. Y el postrer enemigo, el último, que será destruido, es la muerte. Y aquí añade otra cosa, que va a ser mi comentario final esta mañana. Aquí añade otra cosa interesante. Dice, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Por qué Pablo dice será destruido en términos de futuro? Cuando ya sabemos que la victoria es de Cristo por medio de su muerte, la victoria es de Cristo por medio de su resurrección, ¿por qué dice el postrer enemigo que será destruido en la muerte? Porque obviamente Pablo está pensando en el tiempo donde ya no hay llanto, ni dolor, ni habrá más muerte. Obviamente, lo que el apóstol Pablo está pensando es lo que Juan vio en el capítulo 21 de Apocalipsis, donde dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Y ya no habrá muerte. Y ese es el sentido en el que el apóstol Pablo lo dice. La muerte segunda ya no más. Después del juicio de Dios, donde los incrédulos serán condenados. Después de eso, donde los creyentes que ya han sido justificados será corroborada esa sentencia positiva en el cielo, ya no habrá más muerte. Ya no habrá más muerte. Ni habrá más llanto. Por tanto, porque la muerte trae precisamente eso mientras estamos en esta tierra. No habrá más clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este es el enemigo último que será destruido, dice el apóstol Pablo. ¿Ves la diferencia entre ver las cosas con los ojos de las Escrituras a través de la cruz de Cristo y de la tumba vacía, a verlo sin aquella realidad? A verlo de espaldas a esto,
a verlo en una actitud de indiferencia a todo esto. ¿No es así como vive el mundo en general? Vive con una indiferencia total a las cosas del Señor y ahora se preocupa porque sabe que la muerte está más cerca. La sentencia bíblica se sigue cumpliendo diariamente y se seguirá cumpliendo hasta cuando finalmente el Señor destruya a este enemigo, al postrer enemigo, para siempre. Pero en Cristo ya para nosotros ha sido destruido, definitivamente. Esta segunda muerte no tiene poder sobre los que estamos en Cristo. Por eso, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esto es algo que nosotros podemos decir juntamente con el apóstol Pablo, porque Cristo ha cambiado totalmente el que era nuestro enemigo y ahora lo ha transformado en su propio siervo, el Señor, para llevarnos a su presencia un día a través de este flagelo que la humanidad tanto teme. Hermano, no puedes seguir temiendo. Puedes tener paz en tu corazón, puedes tener tranquilidad en tu alma, porque si viene, no te preocupes, ya no tiene poder sobre ti. Por eso es tan importante seguir predicando el Evangelio, seguir viviendo el Evangelio. No puede ser que la gente sin Cristo vea en los creyentes el mismo temor que ellos tienen. No puede ser, eso es absolutamente contradictorio con lo que somos. El Señor nos guíe, el Señor nos dé sabiduría y gracia y también convicción cada vez más fuerte, más profunda para vivir de acuerdo a esta victoria que Cristo nos concedió por medio de su muerte y su resurrección. Padre, gracias. Gracias por tu obra perfecta, Señor, en tu Hijo, en la cruz del Calvario. Gracias porque allí, por medio de la muerte, el Señor quitó el aguijón de la muerte. Gracias porque este enemigo tan terrible y tan temible, Señor, ya no tiene poder sobre los tuyos. Gracias porque podemos dormir tranquilos y partir en paz cuando tú nos quieras llamar. Tú determinaste un día para traernos a esta tierra y tú determinas un día para llevarnos de esta tierra. Y Señor, cuando tú quieras, podemos esperar tranquilos ese momento, porque Cristo le quitó el aguijón a la muerte. Señor, oramos por aquellos que no te conocen, oramos por aquellos que todavía no han doblado sus rodillas delante del Señor Jesucristo. Oramos por aquellos que han mantenido por tiempo quizás en su corazón una tradición religiosa, pero no al Cristo de las Escrituras. Oramos que tú abras sus ojos y les lleves, Señor, al conocimiento de la verdad. Oramos que tú también coloques en ellos esta convicción, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, que ya la muerte no tiene poder sobre aquellos que estamos en Él, en Cristo. Gracias, Señor, una vez más. Te alabamos por lo que tú has hecho por nosotros, en el glorioso nombre de nuestro Redentor, nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén.